Es el desierto en su estado más puro, un océano de arena hirviente que no perdona a nadie. La península arábiga, el corazón de lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, no ofrecía piedad, solo una promesa de muerte lenta bajo un sol brutal. Esta tierra, vastísima y vacía, fue durante milenios una prisión natural, donde la supervivencia se medía únicamente en la posesión de gotas de agua potable. Antes de los rascacielos de cristal y el rugido de los motores de lujo, solo existía el silencio, roto únicamente por el lamento incesante del viento caliente. Los que vivían aquí eran nómadas, errantes obligados a dominar la austeridad del entorno. Esta vida, cruda y esencial en extremo, forjó un carácter tan duro y resiliente como la roca volcánica del Hejaz, el alma de la península. Pero esta aparente desolación ocultaba un secreto geopolítico que eventualmente cambiaría el destino entero del mundo. Aunque el centro de la península era casi intransitable, sus bordes se convirtieron en venas de comercio vitales. El oro, el incienso y la mirra fluían constantemente por estas rutas, conectando a la gran civilización de Roma con la distante India y al Egipto faraónico con la poderosa Persia. Las tribus de la antigüedad, conocidas ampliamente como beduinos, se adaptaron magistralmente a esta dureza implacable. Eran maestros del camello y de la guerra de emboscada, y su única lealtad real y duradera era la de sangre. La vida tribal era un ciclo interminable y sangriento de venganza y alianzas temporales, con todos siempre viviendo al borde de la aniquilación total. Lejos del desierto interior, los reinos costeros florecieron brevemente, sirviendo como intermediarios necesarios en el gran juego de poder global. Lugares legendarios como Dilmun en el este o el reino nabateo en el norte prosperaron gracias a su habilidad para controlar el flujo constante de bienes. Fueron civilizaciones hoy olvidadas, tragadas completamente por la arena y el inexorable paso del tiempo. El gran dilema de Arabia siempre fue la escasez de agua, la única divinidad verdadera para el nómada. El control de los pocos pozos permanentes significaba poder absoluto y vida misma. Perderlos era firmar la sentencia de muerte y la disolución de todo un clan. Esta obsesión profunda por la escasez del recurso definió las reglas de la guerra tribal y las condiciones de la paz. En los siglos previos a la era común, la península era un mosaico cultural y religioso muy complejo. Existían comunidades judías prósperas en el norte, cristianos en el sur, y un panteón caótico de dioses tribales que regían el desierto central. El politeísmo era la norma imperante, y la estructura sagrada de la Kaaba, en la Meca, era el epicentro de su devoción. La Meca, conocida en aquel tiempo simplemente como Beca, se alzaba como un punto de inflexión estratégico de primer orden. No era la ciudad más rica en términos absolutos, pero su posición privilegiada en la ruta crítica de las caravanas y su importancia religiosa la convertían en un cruce de caminos inevitable e invaluable. El control de la Meca era, para todos los efectos, el control del comercio regional. Pero para el siglo VI después de Cristo, la península estaba sumida en un profundo caos económico y social. Las grandes potencias vecinas, el Imperio bizantino en el oeste y la Persia sasánida en el este, luchaban sin cesar por la supremacía, lo que desestabilizó trágicamente las rutas comerciales terrestres. La economía tribal, frágil por naturaleza, de Arabia comenzó a tambalearse peligrosamente. La Meca se había enriquecido enormemente. Sí, pero también se había corrompido hasta la médula de sus huesos. Los líderes de la poderosa tribu Quraysh dominaban completamente la ciudad, acumulando riquezas incalculables y explotando despiadadamente tanto a los peregrinos como a los más pobres. La justicia y el juicio limpio eran un lujo que solo podían comprar los clanes más poderosos y mejor armados.
Esta era una sociedad totalmente desgarrada por la codicia y una creciente desigualdad social, una olla a presión, esperando únicamente el detonante. La fe ancestral se había diluido en rituales vacíos que servían solo para justificar la opresión y el dominio de los líderes mercaderes. El sistema entero estaba visiblemente roto y la península necesitaba desesperadamente una voz que unificara el caos tribal. Y entonces, en medio de esta oscuridad generalizada, en el año 570 después de Cristo, nació un hombre que cambiaría la trayectoria y la historia de toda la humanidad. Huérfano y de origen humilde, pero conectado a la prestigiosa tribu Quraysh, su vida parecía destinada al comercio mundano de caravanas y al completo anonimato de la historia. Su nombre era Muhammad, o Mahoma, y pronto se ganó la reputación inusual de ser un hombre profundamente honesto y de juicio firme. Un rasgo extremadamente raro y valorado en una sociedad regida casi por completo por la astucia y la traición. Trabajó como comerciante para una rica viuda llamada Khadija, con quien finalmente se casó, elevando su estatus social sin calmar su profunda inquietud espiritual. Mahoma pasaba largas horas en soledad y meditación, buscando respuestas a las profundas divisiones y la decadencia moral que veía a su alrededor. Se retiraba a la cueva de Hira, cerca de la Meca, un lugar de quietud y reflexión que lo alejaba del ruido y la corrupción absoluta de la ciudad. El año 610 después de Cristo cambiaría el mundo para siempre. Según la tradición oral, fue allí, en la quietud aterradora de la cueva, donde recibió una revelación poderosa que lo aterrorizó y lo transformó por completo. Una voz angelical que le ordenaba leer, que proclamaba la existencia de un solo Dios supremo, un Dios que no toleraba ni el politeísmo ni la brutal injusticia social que definía la vida en la Meca en aquel tiempo. Esta fue la chispa encendida que pronto prendería un fuego que devoraría no solo la península arábiga, sino gran parte del mundo conocido. Mahoma regresó a su hogar con un mensaje que era radical y subversivo. No hay más Dios que Alá. Esta simple, pero poderosa declaración era una amenaza existencial e inmediata para el corrupto orden social y económico de la Meca. El mensaje era una bomba de tiempo. Si todos los hombres eran iguales ante un solo Dios, entonces los mercaderes de la Quraysh no tenían derecho a la opresión. Sus primeros seguidores fueron los marginados, los pobres, los esclavos y los pocos jóvenes idealistas que veían en el nuevo credo una promesa de justicia social. El Islam nacía en el resentimiento contra la élite. La Meca, sin embargo, no cedería su poder y sus ganancias tan fácilmente. Los líderes tribales se rieron al principio de Mahoma, considerándolo un poeta, un demente o simplemente un hechicero que perturbaba el orden. Pero a medida que el número de seguidores aumentaba, la risa se convirtió rápidamente en un miedo frío y palpable, y ese miedo en persecución violenta. Durante más de una década, la pequeña comunidad musulmana de la Meca soportó el ostracismo, la burla y la tortura brutal a manos de la poderosa Quraysh. Los más débiles fueron cruelmente asesinados por negarse a renunciar a su fe en el Dios único. El conflicto era irremediable, una lucha a muerte entre el antiguo politeísmo y la pureza rigurosa del monoteísmo radical. La presión se hizo insostenible en la Meca. Mahoma vio que sus seguidores no podrían sobrevivir a la creciente violencia sin la protección de un poder organizado. Era necesario un movimiento estratégico, una retirada crucial, que más tarde se conocería como la Hégira, la migración fundamental. El punto de inflexión no llegó de la propia ciudad, sino de un asentamiento a 300 kilómetros al norte, conocido como Yathrib. Esta ciudad estaba desgarrada por conflictos internos entre sus tribus judías y árabes, y necesitaba urgentemente un árbitro, un líder que trajera la paz y el orden al caos perpetuo.
En el año 622 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores abandonaron la Meca en secreto, huyendo de los asesinos de la Quraysh en un viaje tenso y peligroso. Yatrib los recibió no como fugitivos, sino como salvadores. El nombre de la ciudad fue cambiado a Medinat un-Nabi, la ciudad del profeta, o Medina. La Égira marcó el verdadero nacimiento del Estado Islámico, una entidad político-religiosa con capacidad militar y visión de futuro. El profeta no solo era ahora el mensajero de Dios, sino el comandante, el juez y el líder absoluto de una comunidad que crecía con furia en el desierto. La península arábiga nunca volvería a ser la misma. La Meca, ahora desprovista de su principal fuente de amenaza, se preparó para la guerra inevitable. Sabían que el profeta, ahora fuerte en Medina, no permitiría que el corazón sagrado de Arabia permaneciera en manos de los idólatras. El choque de civilizaciones, la batalla por el alma del desierto, estaba a punto de comenzar. El destino del mundo se decidiría en una serie de escaramuzas brutales y batallas épicas, donde un puñado de hombres de fe se enfrentaría a la superioridad numérica y militar de los mercaderes ricos. La supervivencia del Islam pendía de un hilo tan fino como la arena que pronto sería teñida de sangre. El nacimiento del Islam no fue una tranquila revelación espiritual, fue una revolución política y militar que exigió la aniquilación de un orden establecido. Los habitantes de Medina, aunque inicialmente lo apoyaron, pronto se dieron cuenta de que Mahoma había traído consigo no solo la paz interna, sino también una guerra declarada contra el poder más antiguo de la región, la Meca. El conflicto era ideológico, económico y profundamente personal. La primera escaramuza significativa, un choque que resonaría a través de los siglos, ocurrió en el pozo de Badr, en el año 624 después de Cristo. Unos 313 musulmanes, pobremente armados y con escasa experiencia de combate, se enfrentaron a una fuerza mequí de casi 1 millar de guerreros veteranos y mejor equipados. La disparidad de números era abrumadora. Los mequíes estaban confiados, quizás incluso arrogantes, seguros de que barrerían fácilmente a la banda de refugiados de Medina. Pero los musulmanes, impulsados por la absoluta certeza de su fe y dirigidos con una astucia táctica brillante por Mahoma, lucharon con una ferocidad inaudita. El choque de Badr no fue una masacre, fue una victoria aplastante y humillante para los mequíes. Esta victoria, considerada un milagro divino por los creyentes, cambió drásticamente la percepción del Islam. De ser un culto de fugitivos, se convirtió inmediatamente en una fuerza militar formidable que exigía respeto y atención. Mahoma había demostrado ser no solo un profeta, sino un líder militar capaz de desafiar las leyes inmutables de la guerra en el desierto. La Meca respondió al año siguiente en la batalla de Uhud con una fuerza mucho más grande y con una venganza dolorosa en sus corazones. Los musulmanes casi fueron aniquilados por la caballería mequí, que explotó un error táctico de los arqueros musulmanes que abandonaron sus posiciones clave. Mahoma mismo resultó herido en el fragoroso combate y la derrota fue amarga. Uhud enseñó una lección brutal y esencial a la comunidad. La disciplina era tan crucial como la fe en la supervivencia del Estado. La guerra era ahora una realidad cotidiana y la política de la península arábiga se había transformado en una lucha de supervivencia darwiniana. Los musulmanes aprendieron a endurecerse, a convertirse en una máquina de guerra más eficiente y despiadada. El último gran intento mequí de destruir Medina llegó en el año 627, en lo que se conoció como la Batalla del Foso. Un ejército combinado de 10.000 hombres, una cifra monumental para la Arabia de la época, asedió la ciudad. Mahoma, actuando bajo consejo, ordenó la excavación de un foso profundo alrededor de los flancos vulnerables de Medina, una táctica inusual y de origen persa.
El foso frustró completamente a la caballería mequí, que no estaba preparada para una guerra de asedio prolongada en el desierto. Tras semanas de estancamiento tenso y brutales escaramuzas aisladas, las fuerzas mequíes y sus aliados beduinos se desmoralizaron y se retiraron, derrotados no por una batalla campal, sino por el frío, el hambre y la frustración total del asedio fallido. El fracaso en el foso fue el principio del fin para la supremacía de la Meca. La ciudad había gastado sus recursos, su prestigio y su voluntad de lucha en un asalto que prometía ser decisivo, pero que resultó en un fiasco humillante. El poder había cambiado definitivamente de manos, de los ricos mercaderes a los disciplinados guerreros de la fe. Mahoma, ahora sin amenazas internas significativas, pudo centrar su atención en la unificación política de las tribus del desierto. Utilizó una combinación letal de diplomacia paciente, incentivos económicos y, cuando era necesario, la fuerza militar implacable. Las tribus que antes se destrozaban unas a otras, ahora se veían obligadas a unirse bajo la bandera del Islam, una identidad que trascendía los lazos de sangre. La Meca, exhausta y aislada, firmó una tregua incómoda, pero necesaria, con Medina en el año 628. Fue una admisión tácita de derrota, un reconocimiento doloroso de que ya no tenían la fuerza para dictar los términos. 2 años más tarde, la tregua se rompió por una escaramuza tribal, dándole a Mahoma el pretexto militar que necesitaba imperiosamente. En el año 630, Mahoma marchó sobre la Meca con un ejército de 10.000 hombres, el más grande que Arabia había visto. No hubo batalla campal. La ciudad, viendo la magnitud de la fuerza y la inevitabilidad de la derrota, optó por la rendición pacífica. La caída de la Meca fue una victoria diplomática tanto como una conquista militar decisiva. El profeta entró triunfalmente en la ciudad, pero su primer acto no fue de venganza, sino de purificación. Se dirigió inmediatamente a la Kaaba, el santuario ancestral, y destruyó a golpes los 360 ídolos que la habían profanado durante siglos. Este acto simbólico y poderoso marcó la victoria final del monoteísmo radical sobre las antiguas tradiciones politeístas. La península arábiga estaba por primera vez unificada, no bajo la égida de un rey o un clan dominante, sino bajo la ideología de una fe singular. Cuando Mahoma murió repentinamente en el año 632 después de Cristo, el vacío de poder fue catastrófico, pero la estructura del naciente imperio ya estaba firmemente cimentada en Medina. Inmediatamente, las tribus beduinas, cuya lealtad era siempre oportunista, intentaron separarse, negándose a pagar el zakat o impuesto religioso al nuevo centro de poder. Fue un movimiento conocido como la apostasía y amenazó con desmantelar por completo todo lo que Mahoma había construido con enorme esfuerzo y sacrificio. El encargado de salvar el naciente estado fue Abu Bakr, el suegro del profeta y el primer califa. Con mano de hierro y una fe inquebrantable, Abu Bakr lanzó las guerras de Rida. Sus generales, entre ellos el temido Khalid ibn al-Walid, el espada de Alá, aplastaron brutalmente la rebelión tribu por tribu, forzando la unidad a punta de lanza. La supervivencia del califato fue un triunfo de la organización y la disciplina sobre el caótico individualismo tribal. Una vez asegurada la lealtad interna, el desbordamiento de energía y la necesidad de recursos llevaron a la élite musulmana a mirar más allá de las fronteras de Arabia. Las superpotencias dormidas de Persia y Bizancio no sospechaban el huracán que se aproximaba. En menos de 2 décadas, los jinetes árabes, transformados por la fe en una máquina de guerra imparable, destrozaron el imperio sasánida persa y arrebataron la mitad oriental del imperio bizantino, incluyendo Egipto y Siria. Estas conquistas masivas no buscaban solo la fe, buscaban las riquezas y las tierras fértiles que Arabia nunca había podido ofrecer a sus hijos.
Pero en este proceso acelerado de conquista, el corazón geográfico del Islam, la península arábiga, se convirtió lentamente en la periferia de su propio imperio. Cuando la capital del califato se trasladó primero a Damasco y luego a Bagdad, Arabia quedó relegada a su rol histórico, un centro espiritual de peregrinación y una reserva de guerreros beduinos indomables. Arabia, el lugar de origen, se hundió en una relativa insignificancia política durante siglos. El poder residía ahora en las opulentas cortes de los omeyas y los abasíes, donde los conflictos eran dinásticos y la administración se hacía al estilo persa y bizantino. La península era simplemente el guardián de las ciudades santas de la Meca y Medina, un deber espiritual, no un centro de poder. La verdadera llama de la política árabe se mantuvo viva solo entre las tribus del interior que nunca se sometieron completamente a los califas lejanos. La pureza de la tradición se aferró tenazmente a la dureza del desierto, esperando pacientemente el momento histórico para volver a emerger en la escena global. Durante el largo periodo de oscuridad medieval, mientras los grandes califatos se expandían desde España hasta la India, el corazón de Arabia se convirtió en una especie de reliquia sagrada y turbulenta. La Meca y Medina eran faros de luz, pero el resto de la península seguía siendo una zona de anarquía tribal, apenas controlada, y donde la ley era definida por la punta de la lanza. El control de las ciudades santas era un premio codiciado, pero un castigo logístico para cualquier califato. Mantener el orden y asegurar la ruta anual de peregrinación, el Hajj, consumía enormes recursos y exigía una vigilancia constante contra los beduinos rebeldes y eternamente hambrientos. La historia de Arabia durante estos siglos es una de constantes y pequeñas revueltas. A partir del siglo X, el califato abasí, con sede en Bagdad, comenzó su larga y dolorosa decadencia. El centro de poder musulmán se fragmentó en múltiples sultanatos y dinastías rivales, lo que abrió una peligrosa brecha de seguridad y control en la península arábiga. Los egipcios, los otomanos e incluso potencias locales lucharon por controlar los puertos clave y las ciudades sagradas. En el este, la región costera conocida como Al-Aqsa se convirtió en un nudo crucial por su acceso al Golfo Pérsico y sus pocas, pero valiosas, palmeras datileras. Aunque hoy lo asociamos con el petróleo, en aquel entonces era un centro estratégico por el comercio marítimo. Quien controlaba Al-Aqsa tenía un pie en la lucrativa ruta hacia Persia y más allá. Sin embargo, el alma de la futura Arabia Saudita se estaba gestando en la árida región central de Nejd, lejos del mar y de las influencias imperiales externas. Nejd era el reducto de la pureza tribal, un lugar sin grandes ciudades ni riquezas aparentes, donde las tradiciones beduinas más duras se mantenían inalterables y tenaces. En el siglo XV, en medio de esta vasta y desordenada región, emergió la ciudad de Diriyah, un pequeño oasis fortificado que se convertiría en el germen del primer estado saudí. Estaba gobernado por la dinastía Al-Saud, una familia ambiciosa y astuta que, como cualquier otra tribu de la zona, buscaba desesperadamente consolidar su propia hegemonía. Pero la casa de Saud no habría trascendido la insignificancia local sin un encuentro fundamental en el siglo XVIII. Esta fue una alianza que no se basó únicamente en el poder político o el beneficio económico, sino en la fe, una unión de espada y púlpito que reescribiría el futuro de la región entera y con sangre. El hombre que proporcionó el púlpito fue Muhammad ibn Abd al-Wahhab, un erudito religioso que predicaba una visión singularmente estricta, puritana y radicalmente reformista del Islam. Él veía la decadencia del mundo musulmán como el resultado directo de la corrupción teológica y la desviación de la pureza original del Corán. Su doctrina, a menudo conocida simplemente como wahhabismo, era simple y brutal en su lógica. Todo lo que no se encontrara explícitamente en los textos sagrados era una abominación que debía ser erradicada con violencia.
Esto incluía la veneración de santos, la construcción de mausoleos y casi todas las formas de arte y ritual desarrolladas durante los siglos. Las ideas de Ibn Abd al-Wahhab eran tan extremas que fue expulsado de varios pueblos por causar conflictos y agitación. Finalmente, en el año 1744, encontró refugio y un aliado crucial en Muhammad ibn Saud, el líder de Diriyah, un hombre con una visión política y una necesidad imperiosa de legitimidad trascendental. La alianza entre los dos hombres fue un pacto de hierro forjado en el desierto y con una ambición ilimitada. Ibn Saud ofrecía la protección militar y los recursos para esparcir la doctrina del wahhabismo. Ibn Abd al-Wahhab ofrecía a la casa de Saud la justificación religiosa absoluta para la conquista brutal de sus vecinos. Esta ideología, radical y sin concesiones, transformó a una simple tribu ambiciosa en un movimiento religioso militar imparable. La conquista de Najd comenzó como una cruzada, no como una guerra territorial común. Todos aquellos que no aceptaban la pureza del wahhabismo eran considerados herejes, y sus bienes y tierras pasaban a ser legítimo botín de guerra. El primer estado saudí, establecido en Diriyah, creció en tamaño y fanatismo con una velocidad aterradora. Las tribus beduinas, a pesar de su independencia feroz, se unieron al movimiento no solo por la promesa de riqueza, sino por el rigor moral y el sentido de pertenencia que la nueva ideología les ofrecía en medio del caos. Para principios del siglo XIX, los saudíes ya no eran una amenaza local. Habían absorbido Najd y se dirigieron hacia las ciudades santas, que estaban nominalmente bajo la protección lejana del Imperio Otomano. El asalto a las ciudades sagradas sería el primer gran desafío directo a la autoridad islámica global. En el año 1802, los guerreros saudíes wahhabíes conquistaron la ciudad sagrada de Kerbala, en la actual Irak, un centro neurálgico para los musulmanes chiitas. La masacre fue total y brutal. Destruyeron los santuarios, profanaron las tumbas y robaron las riquezas, enviando una señal clara de que su puritanismo no toleraría disidencia alguna. El impacto global de este asalto fue inmenso, un verdadero shock para el mundo islámico. La casa de Saud no solo estaba conquistando territorio, sino que estaba desafiando la ortodoxia religiosa centenaria con una violencia despiadada y sin precedentes en la historia reciente. El Imperio Otomano se vio obligado a reaccionar de inmediato o a arriesgarse a perder su prestigio como protector. El sultán otomano, preocupado y furioso, ordenó a su vasallo más poderoso, Mehmet Ali, el gobernador de Egipto, que aplastara la amenaza saudí de una vez por todas. La tarea de reconquista no fue sencilla. Significó una guerra brutal que duró casi una década en los confines inhóspitos del desierto. La guerra entre el Imperio Otomano y el naciente Estado saudí fue una colisión de dos visiones opuestas del mundo islámico. Los otomanos representaban la autoridad establecida, compleja y algo tolerante, forjada por siglos de administración imperial. Los saudíes, por otro lado, eran la encarnación de un puritanismo tribal y radical, dispuesto a inmolar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mehmet Ali, el pachá de Egipto, envió a su hijo, Ibrahim Pasha, al frente de un ejército modernizado y bien equipado en el año 1811. Ibrahim Pasha no estaba preparado para el tipo de guerra que se libraba en los inhóspitos desiertos de Arabia. Era una campaña brutal de desgaste y aniquilación de la infraestructura, no de grandes batallas. Los egipcios avanzaron lentamente, asegurando los pozos de agua uno por uno y enfrentándose a la implacable táctica de guerrilla de los wahhabíes. La lucha se centró no solo en la conquista de territorio, sino en la eliminación sistemática de la voluntad de resistencia, empleando tácticas de tierra quemada para diezmar a la población civil y a los rebeldes.
Finalmente, en el año 1818, después de un largo y costoso asedio que dejó a ambos bandos exhaustos, Ibrahim Pasha logró tomar la capital saudí, Diriyah. La ciudad fue completamente arrasada hasta los cimientos, asegurando que nada de ella pudiera volver a servir como base de operaciones. Fue una victoria total, brutal y definitiva que marcó el fin del primer estado saudí. El líder de la Casa de Saud, Abdullah ibn Saud, fue capturado y enviado encadenado a Estambul, la capital otomana. Allí, como escarmiento ejemplar, fue paseado por las calles de la ciudad y posteriormente decapitado públicamente. El mensaje otomano era claro. La rebelión teológica no sería tolerada bajo ningún concepto y el desierto volvería a su estado de fragmentación. Sin embargo, aunque la dinastía parecía aniquilada, el fuego ideológico del wahhabismo no se extinguió. Se retiró a la clandestinidad, manteniéndose vivo en el corazón endurecido de Najdi. Los miembros restantes de la familia al-Saud no tardaron en intentar el resurgimiento, impulsados por la venganza y por el profundo compromiso religioso que los definía. Menos de 6 años después del colapso, un pariente lejano de la dinastía, Turki ibn Abdullah, logró expulsar a las débiles guarniciones egipcias y estableció el segundo estado saudí. La nueva capital se estableció en Riad, un asentamiento que ofrecía mejores defensas y una posición estratégica ligeramente superior en el centro de la península. Este segundo intento fue mucho más modesto en su ambición exterior. Los saudíes aprendieron que el desafío directo a la autoridad otomana era un suicidio estratégico. Se concentraron en consolidar el control sobre Nejd, manteniendo la ideología wahhabí, pero ejerciendo una diplomacia más cautelosa y enfocada hacia adentro. El segundo estado saudí duró 70 años de relativa estabilidad, un periodo marcado por las constantes luchas internas por la sucesión, un vicio endémico de la política tribal árabe. El control central era débil y las potencias regionales vecinas, especialmente el clan al-Rashid del norte, representaban una amenaza constante y creciente a su hegemonía. El colapso llegó en 1891, cuando el clan rival al-Rashid, con el apoyo tácito y financiero del Imperio Otomano, derrotó decisivamente a los al-Saud. La familia dominante fue expulsada de Riad y se vio obligada a un exilio humillante, buscando refugio con sus aliados en el actual Kuwait, un pequeño puerto bajo protección británica. Durante la década siguiente, el joven y ambicioso Abdulaziz ibn Saud creció exiliado, inmerso en la cultura de los jeques kuwaitíes y observando la geopolítica compleja de la región. Era un tiempo de profundo resentimiento y de planificación secreta. Abdulaziz no olvidó la humillación de su familia ni la pérdida de su capital ancestral, Riad. En el amanecer del siglo XX, el escenario geopolítico de la península era volátil y listo para un cambio trascendental. El Imperio Otomano, ya en su etapa de hombre enfermo de Europa, mantenía un control nominal, pero su autoridad real se desvanecía rápidamente bajo la presión del colonialismo europeo. Abdulaziz, con solo 21 años, tomó una decisión audaz que definiría su destino y el de la región. En el año 1902, al frente de solo unos 40 guerreros, se lanzó en una incursión suicida desde Kuwait a través de cientos de kilómetros de desierto para recuperar la ciudad de Riad. La historia épica del tercer estado saudí comenzaba con un golpe de mano dramático. La toma de la fortaleza Masmak en Riad fue un acto de audacia que resonó de inmediato en todas las tribus de Nejd. Abdulaziz no solo mató al gobernador Rashidi, sino que restauró el honor de su familia, un concepto crucial para la mentalidad tribal. Esto le otorgó la legitimidad instantánea necesaria para reconstruir la alianza wahhabí. El desafío de Abdulaziz era inmenso. Debía luchar contra sus eternos rivales, los al-Rashid, y a la vez
eludir las trampas políticas del Imperio Otomano y de la naciente influencia británica. Su estrategia se basó en el restablecimiento implacable de la pureza wahhabí como vehículo de unificación total. Para movilizar al desierto, Abdulaziz creó la Ikhwan, o Hermandad, un ejército ideológico de beduinos fanáticos, reasentados en colonias agrícolas, donde se les enseñaba el wahhabismo en su forma más pura y se les entrenaba como guerreros temibles. La Ikhwan fue el motor de sus primeras conquistas y el arma más letal. Entre 1902 y 1920, Abdulaziz libró una campaña implacable para consolidar Nejd, derrotando a los al-Rashid y eliminando cualquier atisbo de oposición. Su liderazgo era una mezcla de carisma, piedad profunda y astucia política sin límites, lo que le permitió unificar a tribus que llevaban siglos peleando entre ellas. Mientras el mundo se desangraba en la Primera Guerra Mundial, Abdulaziz negoció con los británicos, que buscaban aliados locales para desestabilizar el flanco otomano. Recibió subsidios y armas, que usó hábilmente no contra los otomanos, sino contra sus rivales internos y contra su gran enemigo al oeste, la región de Hejaz. El Hejaz, que albergaba la Meca y Medina, estaba gobernado por la dinastía hachemita, quienes eran aliados directos de Gran Bretaña. La conquista de esta región era el objetivo supremo de Abdulaziz, ya que le daría el control total de los lugares sagrados, el título de servidor de las 2 mezquitas sagradas y una autoridad islámica global de primer orden. La batalla por Arabia estaba lejos de terminar. El fin de la Primera Guerra Mundial significó el colapso final del viejo orden. El Imperio Otomano se desvaneció en el polvo, dejando un enorme vacío de poder en todo el Medio Oriente. Los británicos y los franceses, los verdaderos arquitectos de la nueva geografía, se apresuraron a llenar ese vacío, trazando líneas arbitrarias en el mapa que ignoraban deliberadamente la realidad tribal y cultural del desierto. En el Hejaz, los hachemíes, liderados por el Sharif Hussein bin Ali, habían sido claves para la revuelta árabe contra los otomanos y contaban con el apoyo explícito de Londres. Su sueño era crear un gran reino árabe unificado que se extendiera desde Siria hasta Yemen, una visión que era diametralmente opuesta a la ambición de Abdulaziz ibn Saud. Para Abdulaziz, el conflicto con los hachemíes no era solo una disputa por territorio, era una guerra santa, una extensión natural de la ideología wahhabí. Él veía a los hachemíes como administradores corruptos y laxos de los lugares sagrados que habían permitido que el Islam se desviara de su pureza prístina. La conquista del Hejaz era un imperativo teológico. Entre 1924 y 1925, las fuerzas saudíes, impulsadas por la ferocidad casi apocalíptica de la Ikhwan, lanzaron su ataque definitivo contra el Hejaz. La batalla no fue pareja. La Ikhwan, aunque menos disciplinada que un ejército moderno, estaba impulsada por un fanatismo que la hacía inmune al miedo a la muerte. La caída de Taif y finalmente la rendición de la Meca y Medina fueron rápidas y brutales. El rey hachemita Hussein huyó al exilio, mientras Abdulaziz entraba como conquistador y purificador. Al igual que en el primer estado saudí, el primer acto de los Ikhwan en las ciudades santas fue destruir santuarios y tumbas que consideraban heréticas y politeístas. Este acto de iconoclastia masiva, aunque profundamente ofensivo para gran parte del mundo musulmán, cimentó la reputación de Abdulaziz como un reformador religioso sin igual. Controlar el Hejaz no solo le dio la llave de la peregrinación, sino también un estatus de inmensa legitimidad y respeto que ningún otro líder de la península podía igualar. En 1926, Abdulaziz se proclamó rey del Hejaz, sumando este título al de sultán de Nejd. Había unificado, por conquista militar y absoluta, 2 de las regiones más cruciales de Arabia.
La Casa de Saud había pasado de ser un clan exiliado a la autoridad indiscutible de la península en apenas 2 décadas de lucha implacable. Sin embargo, el triunfo trajo consigo un peligro interno inminente. El ejército Ikhwan, que había sido la herramienta más efectiva de Abdulaziz, ahora se convertía en su mayor amenaza y en un riesgo real para el naciente Estado. Eran fundamentalistas intransigentes que exigían que la Guerra Santa continuara sin descanso. La Ikhwan quería extender el wahhabismo a los vecinos chiitas de Irak y a los británicos en Transjordania, ignorando completamente las complejas implicaciones geopolíticas del momento. Abdulaziz sabía que tales ataques provocarían la intervención directa de Gran Bretaña, una potencia con tanques, aviones y un poder de fuego que su ejército tribal nunca podría igualar. El conflicto era irremediable, una lucha de poder entre el líder que buscaba construir un Estado y los puritanos que buscaban la conquista teocrática. Abdulaziz necesitaba hacer una transición de la mentalidad de conquista tribal a la de gobernante de un Estado reconocido internacionalmente y con fronteras fijas. En 1929, el enfrentamiento se hizo inevitable. Abdulaziz se vio obligado a desmantelar la misma fuerza que lo había elevado al poder supremo. En la batalla de Sabilla, él personalmente dirigió a su ejército, equipado con algunas ametralladoras y automóviles modernos, contra las lanzas y la fe ciega de sus antiguos hermanos de armas. Fue una matanza dolorosa, un acto de consolidación de poder brutal pero necesario. Abdulaziz ganó la batalla. El fanatismo incontrolado de la Ikhwan fue aplastado bajo las ruedas de la modernidad y la realpolitik. El monarca demostró que su autoridad política estaba por encima de cualquier facción religiosa, incluso de la que le había dado origen. Con sus fronteras pacificadas y los puritanos internos neutralizados, Abdulaziz fusionó oficialmente sus dominios. En 1932, proclamó el establecimiento del Reino de Arabia Saudita. Por primera vez en la historia moderna, una entidad política unificada y permanente gobernaba la mayor parte de la península arábiga. El nuevo reino era inmensamente pobre en recursos convencionales. Su única fuente de ingresos era la gestión de la peregrinación Hajj, que era volátil y dependía de la estabilidad regional. La economía estaba al borde del colapso y el futuro del reino parecía tan incierto como el clima extremo del desierto que lo había parido. El petróleo, el líquido negro que cambiaría el destino de la humanidad y transformaría a Arabia de un yermo pobre a un centro de poder global, no se consideraba una posibilidad real en aquel entonces. Los geólogos europeos habían descartado en gran medida la región como carente de valor mineral significativo. Pero Abdulaziz, siempre perspicaz, sabía que la riqueza de la tierra era la clave para asegurar la independencia de su recién fundado reino. Necesitaba dinero para modernizar su ejército y para evitar caer bajo la dependencia total de los británicos, que controlaban la región entera. Decidió jugar una carta audaz. En un gesto que desafió la opinión experta, Abdulaziz firmó un acuerdo de concesión con una compañía petrolera estadounidense, Standard Oil de California, en el año 1933. La decisión de elegir a Estados Unidos en lugar de a la omnipresente Gran Bretaña fue un cálculo geopolítico magistral, buscando un contrapeso de poder. La búsqueda de petróleo fue larga, costosa y frustrante. Durante 5 años, los geólogos perforaron sin éxito comercial, quemando dinero y paciencia. Los estadounidenses estaban a punto de renunciar al proyecto, convencidos de que los escépticos tenían razón y que la concesión era inútil. Y entonces, en el año 1938, en el pozo conocido como Dammam número 7, el petróleo brotó con una furia y un volumen que superó toda imaginación. Arabia Saudita ya no era solo el guardián de la fe. Se había convertido en el centro energético latente de todo el planeta y el destino del mundo
había cambiado en un instante de la historia. El estallido de petróleo en Dammam, número 7, no fue solo un descubrimiento geológico. Fue la forja de la identidad moderna de Arabia Saudita y el inicio de una transformación social y económica sin paralelo. De la noche a la mañana, el reino, que apenas sobrevivía de las limosnas del Hajj, se encontró sentado sobre un océano de riqueza que valía más que todo el oro del mundo conocido. El timing histórico fue cruel y preciso. La Segunda Guerra Mundial estalló poco después del descubrimiento, lo que significó un estancamiento en el desarrollo de la infraestructura petrolera. No obstante, el crudo árabe se convirtió rápidamente en un activo estratégico vital, atrayendo la atención directa de las superpotencias mundiales. Abdulaziz, a pesar de la inmensa riqueza potencial, mantuvo una diplomacia muy cautelosa durante el conflicto global. Negoció hábilmente con los británicos para la seguridad y con los estadounidenses para el desarrollo. Su visión era clara: utilizar los petrodólares inminentes para asegurar la supervivencia y la absoluta independencia de la Casa de Saud. El momento culminante de esta nueva relación de poder se dio en febrero de 1945. El rey Abdulaziz se reunió a bordo del crucero USS Quincy en el Gran Lago Amargo de Egipto con el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Fue un encuentro histórico que selló el pacto fundacional del Medio Oriente moderno. El acuerdo, no escrito pero inquebrantable, era simple y mutuamente beneficioso. Estados Unidos garantizaría la seguridad militar del reino saudí y, a cambio, Arabia Saudita aseguraría un suministro constante y asequible de petróleo al occidente, denominándolo en dólares estadounidenses. Nació así la petromonarquía moderna. Cuando Abdulaziz murió en 1953, dejó un reino estable, inmensamente rico y con una alineación geopolítica crucial. Su legado no fue solo la unificación del desierto, sino la hábil explotación del capital natural para construir un Estado centralizado, a pesar de las profundas tensiones internas de la modernidad. Sin embargo, los primeros años de la era del petróleo trajeron consigo un profundo shock cultural. El dinero fluía a raudales, pero la sociedad permanecía profundamente conservadora y anclada en el puritanismo wahhabí. El desafío de los sucesores de Abdulaziz era cómo modernizar la infraestructura sin dinamitar la identidad religiosa del reino. El rey Saud, el sucesor inmediato, demostró ser un líder incapaz de manejar la avalancha de dinero y la complejidad administrativa que venía con él. Su reinado estuvo plagado de corrupción endémica y una mala gestión financiera que llevó al reino al borde de la bancarrota en apenas unos pocos años de la bonanza petrolera. La crisis financiera y la ineptitud de Saud permitieron que emergiera una figura de poder mucho más astuta y responsable: el príncipe Faisal. Faisal representaba la nueva generación de la Casa de Saud. Educado y con una profunda comprensión de la geopolítica internacional y el riesgo que representaba el socialismo árabe de Gamal Abdel Nasser, Faisal tomó el control de facto de las finanzas en 1958 y, tras una lucha de poder intensa, depuso a su hermano Saud en 1964. Faisal fue un modernizador cauteloso que entendía que el wahhabismo era esencial para la legitimidad interna, pero que el Estado necesitaba una administración profesional para sobrevivir. Bajo el rey Faisal, Arabia Saudita se enfocó en la creación de una infraestructura vital: hospitales, escuelas, carreteras y puertos. El objetivo era sacar a la sociedad beduina y tribal del siglo XIX y llevarla rápidamente a la segunda mitad del siglo XX, a menudo con resultados sociales muy desiguales y convulsos. Faisal también se enfrentó directamente al gran enemigo ideológico de la monarquía: el nacionalismo árabe de Nasser, que promovía el secularismo, el socialismo y la caída de las monarquías.
Para contrarrestar esta amenaza, Faisal se presentó como el campeón de la ortodoxia islámica y el defensor de la pureza de la fe, financiando movimientos religiosos conservadores en toda la región. El conflicto con Nasser culminó en la Guerra Civil de Yemen, un brutal conflicto por delegación donde Arabia Saudita apoyó a los monárquicos y Egipto a los republicanos. Fue una lección costosa para Faisal, quien entendió la necesidad de construir un ejército moderno capaz de defender los intereses saudíes sin depender exclusivamente de Washington. El momento definitorio del reinado de Faisal llegó en 1973, con la Guerra de Yom Kippur. En represalia por el apoyo occidental a Israel, el rey Faisal lideró a la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo en un embargo total de crudo, una acción que paralizó las economías occidentales y provocó la primera gran crisis energética global. Este embargo demostró el poder geopolítico supremo que ahora poseía Arabia Saudita. Ya no eran un protectorado menor, sino un actor global capaz de dictar condiciones a las superpotencias. Los petrodólares se multiplicaron, iniciando una era de gastos desenfrenados y de riqueza sin límites para la familia real. Trágicamente, el reinado de Faisal terminó abruptamente en 1975, cuando fue asesinado por un sobrino con problemas mentales en un acto de venganza personal. Su muerte dejó un vacío de liderazgo en un momento en que el reino se enfrentaba a las tensiones crecientes generadas por la riqueza repentina y la rápida modernización. El petróleo había transformado el desierto, pero no había resuelto la contradicción fundamental del Estado saudí. ¿Cómo mantener una monarquía absoluta y teocrática mientras se abrazaba la tecnología y el materialismo occidental? La respuesta llegaría con la explosión de un fundamentalismo mucho más profundo y peligroso que el wahabismo fundacional. La década de los 70, marcada por la riqueza desbordante, trajo consigo una profunda crisis de identidad. Los petrodólares financiaron una modernización acelerada que trajo televisores, automóviles y una creciente exposición a la cultura occidental. Un choque frontal y doloroso con la rigidez social impuesta por el wahabismo. Mientras la realeza disfrutaba de los lujos de una vida occidentalizada, la población más conservadora, especialmente la Ikhwan original y sus herederos ideológicos, observaba con creciente horror la decadencia moral que percibían. La promesa de pureza del Estado fundacional parecía haberse vendido por una montaña de oro y corrupción palaciega. El año 1979 se convirtió en un triple punto de inflexión que redefiniría la geopolítica y el conservadurismo saudí para siempre. Primero, la revolución islámica derrocó al Shah de Irán, estableciendo una teocracia chiita radical que desafiaba la hegemonía sunita de Riad. El miedo a la expansión chiita se volvió obsesivo. Segundo, la Unión Soviética invadió Afganistán, lo que llevó a Arabia Saudita y a Estados Unidos a financiar y armar una yihad global contra el comunismo. Esto empoderó a una generación de jóvenes extremistas que creían que podían derrotar a las superpotencias con la fe pura. Una lección que luego se volvería peligrosamente contra sus patrocinadores. Pero el shock más directo y brutal para el régimen saudí ocurrió en su propio corazón. El 20 de noviembre de 1979, un grupo de fanáticos religiosos, liderados por Juhayman al-Otaibi, tomó el control de la gran mezquita de la Meca, el sitio más sagrado del Islam, en un acto de rebelión apocalíptica. Juhayman y sus seguidores proclamaron que la casa de Saud era corrupta y había traicionado la fe, y que el verdadero Mahdi, el Redentor, había llegado. El asalto fue un asalto directo a la legitimidad religiosa de la monarquía, que dependía de su título como servidora de las dos mezquitas sagradas. La crisis fue total y paralizante. La monarquía tardó 2 semanas en desalojar a los insurgentes,
utilizando fuerzas francesas especializadas para limpiar el sitio sagrado de los fanáticos en una operación brutal y con un número muy alto de bajas civiles y militares. El trauma de la toma de la mezquita obligó al régimen a realizar un pacto oscuro con el extremismo para restaurar su legitimidad religiosa y apaciguar a las fuerzas conservadoras. La Casa de Saud decidió doblar la apuesta del wahhabismo. Invirtieron miles de millones de dólares en todo el mundo para propagar su visión ultraconservadora del Islam, endureciendo las leyes sociales en casa, incrementando el poder de la policía religiosa y silenciando cualquier atisbo de liberalismo. El precio de la supervivencia política fue el nacimiento de una sociedad aún más opresiva, donde la interpretación más rígida de la Sharia se aplicaba con una severidad implacable. Esta decisión inyectó más radicalismo en el ecosistema religioso global, un veneno ideológico que el mundo pronto lamentaría profundamente. La década de los 80 y 90 vio a Arabia Saudita usar su riqueza petrolera como un arma geopolítica en la Guerra Fría. Financiaron alianzas antichiitas, apoyaron a Saddam Hussein contra Irán y mantuvieron su alianza con Washington como la piedra angular de su estrategia defensiva, a pesar de las tensiones culturales. La Guerra del Golfo de 1991, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, fue el siguiente gran desafío existencial. La monarquía se vio obligada a invitar a cientos de miles de soldados estadounidenses a pisar el suelo sagrado de Arabia para protegerse de la amenaza iraquí. La presencia masiva de tropas occidentales en la tierra del profeta fue percibida como una humillación y una profanación por la creciente franja de extremistas. Uno de estos hombres, un saudí multimillonario que había luchado valientemente en Afganistán, se sintió traicionado por la monarquía. Su nombre era Osama Bin Laden. Bin Laden argumentaba que la Casa de Saud no había defendido al Islam, sino que se había refugiado bajo el paraguas de los cruzados estadounidenses, convirtiéndose en títeres de Occidente. El dinero saudí que había financiado la yihad contra la Unión Soviética ahora se dirigía a una nueva y más peligrosa yihad contra los propios Estados Unidos y la familia real. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 expusieron la profunda paradoja saudí al mundo. 15 de los 19 secuestradores eran ciudadanos saudíes, entrenados en la ideología que el propio reino había propagado para contrarrestar a sus enemigos. El aliado de Estados Unidos era, para muchos, la cuna ideológica del terrorismo global. La presión internacional se volvió insoportable. Arabia Saudita ya no podía permitirse el lujo de financiar al mismo tiempo el extremismo y la seguridad occidental. El reino se vio obligado a iniciar un lento y, a menudo, superficial proceso de reformas para controlar la financiación del terror y limpiar su imagen internacional. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en el año 2015, con el ascenso de una nueva generación de líderes. El rey Salmán ascendió al trono, pero el poder real comenzó a ser centralizado rápidamente por su hijo, el príncipe Mohammed bin Salman, conocido simplemente como MBS, un hombre joven, ambicioso y absolutamente implacable en su búsqueda del poder. MBS entendió que el antiguo pacto de legitimidad, que dependía de mantener un wahhabismo extremo y financiar a una familia real inflada, era económicamente insostenible a largo plazo y geopolíticamente peligroso. El petróleo, aunque abundante, ya no garantizaba la supervivencia del reino en un mundo que se dirigía hacia la energía renovable. Su visión, encapsulada en la llamada Visión 2030, es un plan para diversificar la economía saudí, independizarla del petróleo, privatizar activos estatales y, crucialmente, relajar la rigidez social para atraer inversiones extranjeras y mantener contenta a la juventud saudí, que es mayoritaria en la población. La Arabia Saudita del pasado estaba condenada a morir.
La era de Mohammed bin Salman, conocida globalmente como MBS, es una vorágine de reformas radicales y represión brutal, una demostración de poder centralizado que no se había visto desde los días del rey Abdulaziz. Su ascenso no fue una transición pacífica, sino una purga implacable, diseñada para desmantelar las antiguas estructuras de poder que habían gobernado el reino durante más de medio siglo. En el año 2017, MBS orquestó la infame Noche de la Purga, encarcelando a cientos de príncipes, empresarios y altos funcionarios en el lujoso hotel Ritz-Carlton de Riad. El pretexto era la lucha contra la corrupción endémica, pero el verdadero objetivo era eliminar a cualquier rival potencial, concentrando toda la autoridad económica y militar en sus propias manos. Esta centralización de poder fue necesaria para implementar la Visión 2030, un proyecto de Estado masivo que busca transformar a Arabia Saudita de una petromonarquía conservadora en un actor global diversificado y moderno. La piedra angular del plan es la construcción de proyectos faraónicos, como Neom, la megaciudad futurista de $500 mil millones. El cambio social ha sido drástico y visualmente impactante. Se ha reducido significativamente la autoridad de la policía religiosa, se han abierto cines, se han celebrado conciertos y, en el gesto más simbólico, se permitió a las mujeres saudíes conducir vehículos. Estos cambios son cruciales para apaciguar a la juventud que constituye la mayoría del país y que desea una vida más abierta. Sin embargo, las reformas sociales han venido acompañadas de una represión política sin precedentes. No se tolera la disidencia, ni siquiera la más moderada. Activistas por los derechos de las mujeres que lucharon durante décadas por el derecho a conducir fueron encarceladas poco después de que se les concediera el permiso. Una advertencia clara sobre quién dicta el ritmo del cambio. El asesinato brutal del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en el año 2018 expuso al mundo la cara más oscura y despiadada del nuevo régimen. Fue un recordatorio sangriento de que, bajo el barniz de la modernidad, la Casa de Saud seguía operando con una impunidad que desafía por completo las normas internacionales. En la esfera geopolítica, MBS ha tomado posturas agresivas y arriesgadas. La intervención militar directa en Yemen, iniciada en 2015, se convirtió rápidamente en un atolladero humanitario y militar que ha desgastado la reputación y los recursos del reino. Fue una lección dolorosa sobre los límites de su poderío militar. El conflicto con Irán sigue siendo la obsesión central de Riad. La monarquía percibe a Irán como una amenaza existencial que usa a los chiitas de la región como peones para desestabilizar la península. Esta tensión ha llevado a una carrera armamentística costosa y a una peligrosa polarización de todo el Medio Oriente. Pero la lealtad histórica a Estados Unidos ha comenzado a erosionarse de manera visible. El gobierno de Riad busca activamente alianzas con otras potencias, especialmente China, para diversificar su dependencia de seguridad y asegurar mercados futuros para su petróleo, jugando a dos o más bandas en el nuevo orden multipolar que se define lentamente. El futuro de Arabia Saudita está definido por esta tensa dualidad. Una ambición de modernidad y liderazgo global que choca constantemente con la necesidad de mantener el control absoluto del poder. El reino está intentando hacer una transición de la mentalidad tribal del desierto a la sofisticación de un Estado moderno, sin sacrificar la monarquía absoluta. La identidad nacional hoy es un campo de batalla. Es una mezcla compleja de la pureza intransigente del wahabismo, la resiliencia indomable de la herencia beduina y el brillo deslumbrante de los petrodólares que financian rascacielos y sueños de silicio. Es una nación construida sobre las contradicciones más profundas de la historia, lo que significa ser saudí
hoy es formar parte de una nación que mira al futuro con una velocidad vertiginosa, mientras honra un pasado que se niega obstinadamente a desaparecer. Es vivir en el lugar de nacimiento de una fe que rige la vida de 1.000 millones de personas y al mismo tiempo ser el motor energético que impulsa el mundo secular. La Casa de Saud ha sobrevivido a 3 colapsos y a innumerables guerras civiles, siempre regresando con una fe más rígida y una voluntad de poder más implacable. Su historia es un relato épico de supervivencia en la tierra más inhóspita, donde el agua era vida, la fe era la única ley y el petróleo lo cambió todo para siempre. El desierto, silencioso y eterno, observa y espera.